Ni ahora. Pues el séptimo día de las enseñanzas Marmok de verano. Quiero ofrecer mis saludos calurosos a las fuentes de refugio, a los monjes y las monjas, la comunidad de la Sangha, como también a mis amigos y amigas y todos mis compatriotas tibetanos. Espero que todos estén bien. Ahora me gustaría continuar. El otro día estábamos hablando acerca de la Sangha tras el paranirvana del Buda, de las dificultades con que se encontraron, las que afrontaron. Estamos hablando del budismo más temprano. Así que ciertas dificultades, no solamente con el Vinaya, sino con el Dharma en realidad. Al hablar del Dharma, cuando decimos los sutras, podemos decir que sí habían ciertas cuestiones relativas al Dharma o nuevas situaciones que surgieron y aquellas eran así que durante el primer concilio que determinaron durante el primer concilio, las enseñanzas de Dharma que se recopilaron y reconocieron durante el primer concilio llegaron a ser el fundamento eh, de la contemplación, la meditación y la escucha de la contemplación, la meditación. Todas esas se determinaron durante el primer concilio. Pero a lo largo del tiempo sí surgieron algunas cuestiones que se tenían que abordar. Y estas tres áreas principales o cuestiones que se tenían que abordar eran, la primera es que muchas de las enseñanzas del Buda no se incluyeron en el primer consejo o concilio. Pero esta dispositiva no mostró este primer punto. Se me olvidó poner el primer punto, pero de todos modos, muchas de las enseñanzas del Buda no se incluyeron y recopilaron durante el primer concilio y era importante añadirlas. Igualmente, durante el primer concilio, algunos ancianos, algunos arhas no pudieron asistir al primer concilio y participar. Así que las personas que llegaron a participar durante el primer concilio no incluían a todos los arhats, por lo que los participantes no eran plenamente representativos. Así que todos los seguidores del Buda no pudieron reunirse. Y por esta razón, algunas enseñanzas del Buda permanecieron dispersas y era urgente recopilarlas y organizarlas. Este fue uno de los problemas o dificultades que enfrentaron en esa época. Ahora, el segundo, esa es la segunda razón. Algunos de los grandes arhas que habían estudiado en profundidad las enseñanzas del Buda, como Shariputra, miramos cómo Shariputra llegó a enseñar el Dharma y era una persona bastante erudita, estudiada y de hecho fue elogiada por el Buda y algunas personas dicen que cuando el Buda giró el Dharma, le llamamos, cuando enseñó el Dharma, a girar la rueda del Dharma,
Así que cuando el Buda lo hizo, se le llama la gira de la rueda del Dharma. Pero cuando las personas común y corriente hablan acerca de las enseñanzas, les dices enseñar el Dharma. Pero la forma en que el Shariputra llegó a enseñar el Dharma fue a tal nivel, tan alto, que básicamente era como las enseñanzas del Buda, y por esa razón el Dharma que el Shariputra llegó a enseñar se le llamó el giro de la rueda del Dharma. Igualmente, entonces habían Shariputra y otros arhats del Buda que tenían una capacidad muy avanzada de las enseñanzas del Buda porque las habían estudiado en profundidad. Y no solamente era el caso de que las enseñanzas que estaban dispersas se tenían que recopilar, sino que habían grandes arhats, grandes discípulos, y sus enseñanzas también se tenían que recopilar y es- para reunirlas en una sola colección. El tercer punto es que algunos bhikshus mayores llegaron a hacer ciertos errores, cometer ciertos errores al enseñar el Dharma. Esto ocurrió algunas veces. Algunos sí cometieron errores graves. Por ello, lo que obligó a la Sangha a reunirse y reexaminar de nuevo las enseñanzas del Buda y tomar en primer lugar las palabras del Buda como base y ver si las enseñanzas de los ancianos estaban en concordancia o no. Eso era importante llegar a hacerlo para evitar cualquier confusión. Podemos decir que eran dificultades o cuestiones que se tenían que arreglar o aclarar. Y ya he hablado de ello en gran medida, pero el tema principal que quiero abordar hoy es la situación en que el Sangha se encuentra tras el parinirvana del Buda. Nos estamos preguntando cuál fue el entorno histórico, la situación en que se encontraban, cuál era el trasfondo político en el que se encontraban. Por ejemplo, hablamos de los 16 grandes países de la India en esa época. Ya les di una pequeña introducción acerca de ello. Y también vemos que se encuentra con una situación del Sangha, de la Sangha budista dentro de la sociedad, y tenemos que ver cómo es que el budismo llega a difundirse. Y hemos hablado acerca de ello, les he dado una introducción de ese tema. Y otra área que también llegamos a abordar tenía que ver con las actitudes dentro de la Sangha, cuáles fueron los desacuerdos de acuerdo al punto de vista y la conducta. Así que ya he hablado acerca de ello. De todos modos, hemos hablado acerca desde lo externo hasta lo interno y hemos hablado en gran escala acerca del tema, y también nos hemos enfocado ya un poco eh, más reducido. De todos modos, la Sangha en aquel periodo tenía que siguió tomando la forma de una comunidad unificada. Claro, todavía habían algunos desacuerdos y disputas internas, pero no se habían dividido en las diferentes escuelas. No era el caso de que existían desacuerdos tan grandes que esto iba a crear una brecha. Al hablar del el Sangha del Buda dentro de la sociedad, la gente los veía como una comunidad unida, y el linaje también llegó a estar de esa manera. ¿Y cómo fue que el linaje se pasó del Buda?
pues del Buda a Mahakashyapa y luego de Mahakashyapa a Nanda. Esta es la situación. Y al hablar de ello, entonces nos preguntamos cuáles fueron los ancianos de las enseñanzas. Y me gustaría hablar de los ancianos de las enseñanzas durante el tiempo del budismo antiguo, más antiguo o más temprano, y ver cuál es la conexión entre los ancianos y esa época en la que se encuentran. Durante la vida del Buda, antes de pasar al paranirvana, el Buda, el líder completo, fue un líder indiscutible y universalmente aceptado de la Sangha y de las enseñanzas. El perfecto iluminado Buda. Durante la última parte de la vida de Buda, cuando ya estaba envejeciendo, no estaba guiando directamente a la Sangha, así que los que llegaron a tomar responsabilidad fueron Shariputra y Magdalayana. Tomaron la responsabilidad de dirigir la Sangha. De acuerdo a si hablamos acerca de sus cualidades y de su fama, pues no tenemos que hablar mucho acerca de ello. Eran discípulos superiores, muy avanzados. Aun cuando hacían estos hechos de guiar a la Sangha, lo hicieron en condición de ser estudiante o discípulos del Buda. Si lo hicieron como líderes de la Sangha, no lo hicieron de esa manera. Se les conocía y se le veían como discípulos del Buda y ellos estaban guiando la Sangha del Buda. Pero en esa época sí hay alguien que llegó a ser más forzoso y este era Devadatta. Hemos hablado como de Devadatta. Decimos que era el Devadatta, el demonio. No es como que fuera un demonio que era una mala persona, o que, como que si tuviera cuernos en su cabeza, algo así. No ese era el caso. Devadatta, al contrario, era una persona que era un familiar del Buda, era como medio hermano del Buda, pero decimos en tibetano hermano primo, primo o medio hermano del Buda. Así que de acuerdo a esta relación era muy cercano al Buda. De todos modos, Devadatta intentó de ocupar el lugar de Shariputra y Maudgalayana para guiar la Sangha y dijo, yo quiero hacer esto. Y llegó a hacer muchas cosas para llegar a obtener ese tipo de estatus dentro de la Sangha. Y cuando le dijo al Buda, el Buda le reprendió severamente, y ya que fue criticado en gran medida dentro de una audiencia tan grande, Devadatta se enfadó mucho y se sintió bastante celoso del Buda. Entonces, ¿qué llegó a hacer? Estableció una sangha separada. Esto creando un cisma dentro de la sangha, un cisma dentro de la sangha. Dentro de los 5 actos peores, una es el cisma de las ruedas, crear la sangha que está unificada y hacer un cisma dentro de ella. Por eso le llamamos el cisma de la rueda. De esta manera llegó a establecer una sangha separada y trató de ser su líder, como que si estuviera desafiando la posición del Buda.
dentro de la sangha. Y no solamente dijo eso, sino criticó al Buda, diciendo que era viejo y se estaba volviendo senil. Y voy a tomar la responsabilidad. Y llegó a criticar y hablar, decir muchas cosas. Trató de matar al Buda. Le, le arrojó grandes rocas al Buda durante la vida del Buda. Así que en diferentes ocasiones trató de matar al Buda, pero en realidad no pudo, obviamente. Sin embargo, podemos decir que pudo mover al Buda de su posición como rey del Dharma. No, no tuvo esa capacidad. No pudo llegar a ser el líder supremo de la Sangha de Devadatta. Así que en resumen, el Buda fue el fundador del budismo, el maestro del Dharma también, y también el líder supremo sin par. Esto no se, fue indiscutible entre sus discípulos durante la vida del Buda. No había nadie más que el Buda que pudiera tener ese cargo. Tras el parinirvana del Buda, la situación es tal de que el líder de la Sangha no tenía que haber un líder de la Sangha quien iba a sustituir al Buda. Dentro de la Sangha existía la tradición de tener un consenso, de escoger a una persona por cierta cosa, para cierta razón, como por votos. Pero el líder de la Sangha no se elegía por sufragio, así que por eso en su lugar se desarrolló la tradición de que el líder del líder nombrara a su sucesor. Y el Buda nombró, en primer lugar, el Buda nombró a alguien, a nombrar a alguien para poder preservar las enseñanzas y pasárselas de una persona a otra. En algunas de las escrituras de las palabras del Buda, se dicen que hay dos a quienes se les ofrece las enseñanzas para que las preservan a un ser humano y también a un Dios. ¿Y por qué a un ser humano y también a un Dios? Porque un ser humano tiene su longitud de vida es de verdad muy corta y tienen que no solamente preservar las enseñanzas, sino difundirlas y también tienen que asegurar de que van a persistir por largo tiempo. Y si se las encargas a los dioses, pues ellos llegan a tener, son muy responsables porque tienen una vida tan larga y se les olvida. Entonces, por eso no se pueden solamente encargar a los dioses a que preserven las enseñanzas. Por esa razón, el Buda llegó a encargar las enseñanzas tanto como a los humanos y a los dioses. Y el humano principal fue eh, el anciano Mahakashyapa. Y al dios se las encargó a los reyes de las cuatro direcciones. Esto es lo que ocurrió. De todos modos, la persona principal a quien llegó a ser el encargado de las enseñanzas fue el anciano Mahakashyapa, fue el primer anciano de las enseñanzas. Y después Mahakashyapa, antes de fallecer, nombró a Ananda como el segundo anciano de las enseñanzas, así se le conoce. Y al hablar acerca de las enseñanzas de los ancianos de las enseñanzas, aquí tenemos dos versiones en tibetano. Tenemos las enseñanzas, perdón, el anciano de las enseñanzas y el anciano de, del que enseña, el anciano que enseña. Y al hablar acerca del anciano que enseña, encontramos diferentes explicaciones dentro de la tradición tibetana.
De acuerdo a las historias de Sri Lanka, la historia de Sri Lanka, Sipavanka, de acuerdo a un comentario llamado Samanata Pasatika, esto es un comentario del Vinaya Theravada. Les mencioné anteriormente que dentro del Pali hablamos de los agregados, el Takata. Este es un comentario del Kataka. Para nosotros sería como el comentario sobre el capítulo de la disciplina. Este enumera 5. El primero, Upali, el segundo, Dasaka, el tercero, Sunaka, el cuarto, Sigava, y el quinto, Mugaliputta Tissa. Mugaliputta Tissa. Se le reconocieron como los 5 ancianos de las enseñanzas. Esa es la presentación principal mm, de Sri Lanka. Así que en Pali están presentadas así de acuerdo al Vinaya. Si seguimos las tradiciones tibetanas, de acuerdo a los puntos menores de la disciplina, el primero es Kasyapa, el segundo Ananda, el tercero Sanavasin, el cuarto Upagutta, el quinto Dikita, el sexto es Krishna y el último es Mahasudarsana. Esto es dentro de la tradición china. Ahora, dentro de la tradición china hay un texto que está preservado eh, traducidas dentro de la tradición del norte por alguien llamado Kivkara. Él llegó a traducir un texto que se llama Las vidas de los ancianos. Fuchuanqing Yongshang, Yin Yuan. Y lo que dice este texto, después de Mahakashyapa, hubo más de 20 ancianos de las enseñanzas hasta Bhikshu Simham, de Mahakashyapa hasta Bhikshu Simham. Esto es de acuerdo según las vidas de los ancianos, traducidas durante la época de la dinastía Wei del norte de la China. Y dijo, lo que dice este texto es que ¿por qué se interrumpe la tradición de los ancianos? ¿Por qué hay una ruptura en el linaje de los ancianos? Y es debido a un enemigo del Dharma. Había un rey de Bactria. Ese rey llegó a desarrollar una gran aversión hacia el budismo, llegó a destruir la sangha y mató al último anciano de las enseñanzas, que fue el Bhikshu Simha. Por esa razón, el linaje de los ancianos se interrumpió. Sin embargo, los eruditos modernos dudan del linaje, el linaje de estos 21 ancianos o más de 20 ancianos que enumera este texto. Y ellos tienen 3 razones. ¿Por qué lo dudan? En primer lugar, la primera razón, que durante los más de 100 años posteriores al paranirvana del Buda, la Sangha estuvo unificada. La Sangha no se había dividido, estaba todavía unificada. Y por eso los ancianos se les reconocían como los líderes de las enseñanzas en su conjunto. Así que antes de la división de las escuelas es muy posible de que sí existía un líder de un solo líder de las enseñanzas, pero después de la división de las escuelas, esa estructura es posiblemente que fue muy difícil porque cada una de esas escuelas tenían sus propios ancianos y era muy difícil tener solamente un solo líder. Si fuera el caso de que tenían solamente un solo líder, entonces no es muy probable de que se hubieran dividido en diferentes escuelas. Es por eso que después
de que se dividieron en las diferentes escuelas, llegó a ser muy difícil tener solamente un líder de todas las enseñanzas. La segunda razón es que en la vida de los ancianos traducido al chino, esta incluye al maestro Ashwagosha y también a Nagarjuna como ancianos. Y eso no funciona. ¿Por qué? Porque ellos son maestros Mahayana. Así que no es correcto incluirlos como parte de los ancianos de todas las diferentes linajes de la sangha que llegan a existir. Y la tercera razón que estos eruditos modernos o estudiosos modernos dicen es que, de acuerdo a una traducción de la vida de los ancianos, enumera a Nyingma Gumpa como uno de los ancianos y también dicen, no es apropiado incluir a Nyingma Gumpa. Sí, fue un personaje importante en difundir el Dharma en el noroeste de la India. Y también fue el fundador del linaje, uno de los fundadores importantes del linaje Sarvastivada, pero aún no se le puede considerar como uno de los ancianos de las enseñanzas. Estas son las tres dudas estas que vemos dentro de la vida de los ancianos traducida al chino, que podemos encontrar. También hay otro texto de Dharma traducido por Dharanatta. Es un texto de la India y lo que dice es que las personas en Kashmir consideraban Nima Gumpa como una enseñanza de las enseñanzas, porque la persona más importante en llegar a difundir el Dharma en ese lugar era Nima Gupta, por eso lo consideraban como uno de los ancianos de las enseñanzas en Kashmir. Aquí es- ¿Y por qué se le consideraba así? Nima Gumpa llegó a preservar las enseñanzas en el India central. Y después de que Shanavasan llegó a pasar al Paranirvana, Nimagumpa llegó a seguir difundiendo las enseñanzas del Buda y por eso se le consideraba el octavo anciano. Y llegó a difundir las enseñanzas en Kashmir y fue profetizado por el Buda. Y por eso Nanda también le dio el cargo como tal. Pero Sharavasten llega a ser la persona principal en que le encargó las enseñanzas, así que tenemos 7 ancianos, no 8 ancianos. Estas son algunas preguntas que ocurren de las situaciones de la antigüedad. Así que por eso sabemos que en Nimagumta se le considera a un anciano de las enseñanzas, es porque en Kashmir lo tomaban como tal, lo consideraban como tal. Y vemos que dentro de las diferentes escuelas, en diferentes regiones, dentro de sus historias, tradiciones históricas, consideraban a ciertas personas importantes y los llegaban a considerar como los sostenedores de las enseñanzas, los ancianos de las enseñanzas. También encontramos un texto que se llama Los Anales Azules de Golotsawa Shonupal. eh, Hay un comentario sobre los viajes a Lanka que enumera a los 7 primeros ancianos hasta Didika como en los puntos más finos de la disciplina. Tras él enumera 19 ancianos, empezando por Vivага y terminando también por Bhikshu Singha.
Sí, tenemos que investigar si esta explicación que encontramos en ese comentario dentro de de los viajes a Lamca y de la traducción china de los ancianos, vimos que dentro de la traducción china enumeran 21, pero aquí en los anales azules de los viajes, que contiene el comentario sobre los viajes, Lanka enumera solamente 7. No he tenido tiempo de poder investigar esto. Perdón, enumera 19. Sin embargo, esto no aparece en ninguno de los dos comentarios sobre los viajes a Lanka en el actual Tengyur, por lo que parece ser un comentario no incluido en el Tengyur. En realidad, hablaré de todo esto con más detalle cuando trate el tema de los ancianos de las enseñanzas, pero de todos modos, ah, cuando utilizamos este término ancianos, los ancianos, de acuerdo a lo que la historia de Taranat de la India, los ancianos no solo tenían la responsabilidad y tenían la capacidad de sostener todas las enseñanzas y su actividad es similar a la del Buda. Así que los ancianos de las enseñanzas no solo tenían autoridad como líderes de la Sangha, también tenían responsabilidad de proteger el Dharma y propagar las enseñanzas y pensar en las enseñanzas completamente, enteramente. Y tenían que asegurarse de que todas las enseñanzas estuvieran preservadas y se pudieran pasar a al siguiente linaje. Así que no era simplemente un linaje que mantenían las enseñanzas, sino cada uno de ellos tenían sus propias características, sus cualidades y tenían que ser superior de esta manera en cuanto a los demás. Así que los ancianos de las enseñanzas llegaron a tener una gran influencia en la difusión y el desarrollo del budismo indio original o más temprano. Ellos llegaron a ser un aspecto crucial del budismo primitivo o más temprano. Ahora me gustaría hablar del linaje y de las primeras dos personas del linaje de los ancianos, de las enseñanzas. El primero es, como ya lo mencionamos, Mahakashyapa y Ananda es el segundo. Hemos hablado algunas historias acerca de Mahakashyapa y Ananda en años previos. No tengo que hablar mucho al respecto, pero hoy me gustaría hablar de las historias durante el tiempo que procedió a sus parinirvanas, y me gustaría hablar de ello. Y al darles una introducción acerca de ello, tendremos un entendimiento de la situación de la sangha y de la sociedad durante sus parinirvanas. También podremos entender la importancia que Mahakashyapa y Ananda llegan a tomar dentro de la Sangha. Y podremos entender qué tipo de estatus ellos tenían y la influencia que tenían en la Sangha. Ah, entonces estaremos hablando sobre el estatus y la influencia de Mahakashyapa y Ananda en la Sangha y la sociedad. Si hablamos acerca de sus paranirvanas, la razón por qué tenemos que hablar acerca del parinirvana de Mahakashyapa y de Ananda es porque si lo pensamos,
De acuerdo al erudito japonés Takayoshi Namikawa, él es de la opinión que los budistas, para los budistas, se hace un lama o un maestro espiritual y van a pasar al parinirvana, van a fallecer. Esto contiene, la muerte contiene un gran profundo significado. Cuando fallecen los maestros espirituales, no es como una persona común y corriente o cuando un arhan pasa el parinirvana. Es un evento que contiene gran significado. También pensamos acerca de las circunstancias del fallecimiento de una persona. Eso demuestra cómo las enseñanzas del Buda y la Sangha evaluaron a esa persona, cuánto fe tenían en ellos, cómo los seguían. Por ejemplo, el parinirvana del Buda se consideró como la realización última. Hablamos acerca del parinirvana que se les considera como la realización última del Buda, porque cuando hablamos acerca del parinirvana que tiene un remanente y el parinirvana que no tiene remanente, por eso podemos decir que se considera, el parinirvana del Buda se considera como la realización última. Y podemos entender que al fallecer el Buda es como una demostración de su realización última y de alcanzar la realización más exalta. Además, al hablar del parinirvana del Buda, se incluye la forma en que falleció y después de fallecer, qué reliquias se dejó y muchos otros aspectos, cómo la gente llegaron a hacer ofrendas hacia sus reliquias. Todo esto está contenido dentro del tema del parinirvana del Buda. Si lo investigamos, podemos tener una idea de cómo llegaron a la fe y confianza que tenían en el Buda y cómo lo consideraban en gran estima al Buda. Similarmente, cuando Mahakashyapa y Ananda pasaron al parinirvana, eso nos demuestra cómo las enseñanzas del Buda en sí y la influencia que tenían en, en la sangha y el estatus que tenían y cómo la sociedad también tenía, qué influencia tenía en la sociedad. Así que si tenemos en cuenta las historias del parinirvana de Mahakashyapa y de Ananda y cómo llegaron a verlo y qué sintieron después de sus parinirvanas y qué opiniones tenían después de sus parinirvanas y cómo los consideraban y cómo los respetaban. Podemos ver esto a través de estos eventos de parinirvana. Posiblemente solamente vamos a hablar acerca del parinirvana de Mahakashyapa hoy. No, no tenemos, no podemos hablar acerca de Ananda, pero primero vamos a tomar un descanso de 30 minutos y después hablaremos acerca de Mahakashyapa. Daha şimdi ya nereye biliyorsun büyük. Daha 덤기 휴가를 제발라. Ahora vamos a seguir con la historia de Mahakashyapa.
다들 전세를 숨 전세 사회상 전세 숨지 안돼 죽동도 지네 Ahora hay tres partes principales acerca de esta historia y con cuatro puntos que hacemos. La primera es antes de el parinirvana de Mahakashyapa. El primer punto que tocamos es cómo llega a hacerle ofrendas a las reliquias del Buda. Este punto, antes de que del nirvana de Mahakashyapa, hace ofrendas a las reliquias del Buda. Y esta historia la encontramos en la fuente de los puntos más finos de la disciplina del Mula Sarvastivada, la tradición de Mula Sarvastivada traducida al chino y también al tibetano. El tibetano fue traducido por Yeshide y el chino fue traducido por el maestro I Ching o el maestro Paramata. Y lo que encontramos aquí es que cuando entonces el venerable Mahakashyapa se acercó al venerable Ananda y le dijo, y habló con Ananda y le dijo, Ananda, el Bhagavan, el Buda me confió las enseñanzas a mí y luego pasó al parinirvana. Ahora yo también he llegado el momento en que pasaré al parinirvana y debes de proteger las enseñanzas y sonerlas por completo. Así fue lo que le dijo. Después de que pase al parinirvana en Rajagriha, ¿se acuerdan de Rajagriha? Es la capital de Magadha, la capital antigua de Magadha. Y dice que nacerá el hijo de un comerciante. Una pareja de comerciantes tendrán a un hijo. Cuando este hijo nazca, va a estar envuelto en tela de cáñamo. Es como hierba, como pasto. Se le llama cáñamo. Y porque estará envuelto en cáñamo, se le llamará Shanavasin. No ha nacido, pero nacerá. Es una predicción que llega a ser Mahakashyapa Ananda. Así que este hijo nacerá, le será a a una pareja comerciante y él llegará a cruzar el gran océano y una vez haber cruzado el océano, regresará. Y al regresar, celebrará un festival de 5 años. Es cuando es un evento en el que él llega a hacerle una ofrenda a todas las enseñanzas. Así que durante 5 años hará ofrendas a todos los miembros de la Sangha. Después se convertirá en un monje y en el futuro él debe de ser la persona a quien debes de transmitirle las enseñanzas por completo. Así es como Mahakashyapa indica a Nanda la persona al que él tiene que transmitirle todas las enseñanzas y encargárselas. Entonces, Mahakashyapa pensó para sí mismo, a el Bhagavan pasó penurias con gran compasión porque tenía gran compasión. Era mi amigo espiritual y estaba adornado con infinitas cualidades. Eso quiere decir que tenía infinitas cualidades.
Haré ofrendas a sus reliquias donde quiera que estén y después pasaré al paranirvana. Así que antes de pasar al paranirvana, quería hacerle ofrendas a las reliquias del Buda, sea donde se encontraran, y quería hacerle ofrendas a todas ellas. Y luego de eso, de hacerlo, entonces pensó que debería de pasar al parinirvana. Por eso fue a todos los lugares donde estaban las reliquias del cuerpo, de las reliquias del Buda. Y porque estaba avanzado en edad, fue a través de sus poderes milagrosos y fue a las stupas, eso quiere decir que fue a los cuatro grandes lugares o los cuatro lugares sagrados. No está muy claro la traducción tibetano sobre los puntos finales de la disciplina, pero sí está muy claro lo encontramos muy claro en la tradición china, estos lugares donde el Buda nació, se iluminó, giró la rueda del Dharma y pasó al parinirvana. Fue a estas cuatro estupas y también habían otras estupas que contenían reliquias del Buda. En la tradición tibetana hablamos de 8 estupas, de las 8 grandes estupas hablamos a menudo acerca de ello. Dentro de la tradición china, dice las otras estupas, no menciona o enumera, las enumera como 8. De todos modos, fue a todas ellas e hizo ofrendas a las reliquias del Buda. Y después de hacerlo, después de haberle hecho ofrendas a las reliquias del Buda que estaban en las tierras humanas, no se sintió satisfecho. Él sabía que había un diente del Buda en la tierra de los Nagas. Él fue a hacerle ofrendas también allá. Así que fue a la tierra de Nagas e hizo ofrendas al diente del Buda. Y luego levitó hacia el cielo y fue al cielo de los 33 para ver el diente del Buda. Cuando el Mahakashapa llegó a este ámbito de dioses, ellos se encantaron, los dioses que lo llegaron, que lo vieron llegar, como Brahman y Shakra, y le dijeron, ¿por qué has venido? Por favor, dinos por qué has venido, cuál es tu razón. Y dijo, Kaushika. Kaushika es otra palabra de Shakra. Kaushika. He venido con el deseo de hacer una última ofrenda al diente y otras reliquias del Bhagavan. Es mi última oportunidad de hacerlo. Así que probablemente estaba el diente del Buda y otras reliquias dentro de ese ámbito de dioses. Y cuando el señor de los dioses Shrakas y los otros dioses escucharon la palabra final, voy a hacer mi última ofrenda, la palabra última, se empezaron a sorprenderse, se preguntaron y se disgustaron y no sabían qué hacer. No tenían nada que decir. Después, más tarde, estos dioses sacaron el diente del Buda y se lo pusieron sobre la mano del Buda. Y Mahakashyapa sostuvo el diente en la mano y lo miró sin pestañear. Normalmente pestañeamos, ¿verdad? Él ni siquiera pestañeó. Él simplemente lo miró cuidadosamente. Se lo colocó en la cabeza y le hizo ofrendas de flores de mandarava, son flores divinas y polvo de kushesha y de sándalo. Y enseñó el Dharma de la forma concisa
Ashakra así, y muchos más, y enseñó un poco de Dharma. Este ámbito de los 33 está en la cima del Monte Mero. De ahí después de enseñar las enseñanzas, un poco de Dharma, desapareció de la cima del Monte Mero y se dirigió a Raya Griha. Este es un recuento de cómo Mahakashyapa le hace ofrendas a las reliquias del Buda de acuerdo a a lo que encontramos en los puntos finos de sobre la disciplina. También en la tradición tibetana, en la tradición o traducción china, tenemos una historia traducido por el maestro Alpha Shin de la destina Fajin, Jin dinastía, no sé, estoy seguro si es así. Y se tradujo al tibetano. Drukung Khyabgyo Rinpoche llegó a traducir este cuento, y si lo quieren buscar, estoy seguro de que lo pueden encontrar. De todos modos, lo que dice esa descripción de este sutra, eh, y este sutra, perdón, se llama el Sutra del Dios Ashoka, del rey Ashoka, traducido por Anpa King, perdón, de la dinastía Yin Oeste. Y la descripción del sutra es en su mayor parte similar a la anterior. Ashapa pensó para sí mismo un día pensó para sí mismo, el Tathagata es mi amigo espiritual, como es mi guru, y necesito corresponder a su bondad. Y la forma de poder corresponder a su bondad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es cumplir cualquier deseo que el Buda llegó a tener. No hay otra forma o mejor forma de poder cumplir con sus deseos. Ya lo he hecho todo lo que el Buda ha deseado que yo haga, que yo realice. Y por medio del Dharma y con la ayuda de una conducta casta, he beneficiado a los seres. Eh, por el bien de los seres futuros, me he asegurado de que el linaje del Dharma o la corriente del Dharma no se rompa. Y hay aquellos seres en el Dharma algunos seres que no tenían conciencia ni corrección, a ellos los he pues, expulsado de la sangre, y a los que tienen conciencia y les he ayudado a permanecer en la felicidad. Así que lo he hecho todo para corresponder a su bondad, a la bondad del Buda. Ahora soy viejo, mi cuerpo es viejo, se ha envejecido y decrépito. Así que estoy cansado de mi cuerpo y pasaré al nirvana. Así que Mahakashyapa le encargó las enseñanzas a Ananda. Eso es lo que él pensó antes de... Eso es lo que llegó a pensar antes de entender, de darle las enseñanzas a Ananda, de encargarlo de las enseñanzas de Ananda. Eso fue lo que él pensó y lo encontramos en los puntos finos de la conducta. El Buda me encargó el tesoro del Dharma y ahora tengo el deseo de pasar al parinirvana. Este es el sentir que tengo. Así que te voy a encargar con las enseñanzas y protégelas bien, le dijo a Ananda. Y al decirlo, Ananda, haré como lo dices. Y entonces las otras partes de este relato son muy similares a la anterior. Dice que Mahakashyapas fue al reino de los 33 y le hizo ofrendas a las reliquias de las tierras humanas y a las tierras nagas, donde
Había una reliquia del diente del Buda y también fue al ámbito de los 33, al ámbito divino de los 33, y también le hizo ofrendas al diente del Buda que estaba allá y también a un cabello del Buda. Y antes, durante los 12 actos del Buda, sabemos que el Buda viene del cielo, proviene del cielo de los 33 a la tierra. Entonces también está la corona, su corona cuando era un rey en el cielo de los 33 y también parece que hay un arco. Todo está, parece que en el texto sobre los puntos finos de la disciplina no tiene este relato. Pero de todos modos, sí sabemos esto. De todos modos, ahora les hablaré acerca de cómo Kashyapa, perdón, quiere ir a informarle al rey de Ajatashatru que pasará al parinirvana. Así que Mahakashyapa se prepara para pasar al parinirvana y pensó, ya he llegado el momento en que voy a pasar al parinirvana, voy a fallecer. Necesito mandarle un mensaje al rey Ajatashatru al respecto. Así que fue al palacio del rey en Rajagriha. En Rajagriha eh, había un portero, se encontró con el portero, ¿verdad? Siempre hay un portero en frente mm, estos lugares y le dijo, oh, le dijo al portero, hombre, ve e informa al rey Ajatashatru de que Makashapa está esperando en la puerta y desea ver al rey. Por favor, mándale este mensaje. Entonces el portero se fue y cuando llegó a ver al rey, él estaba durmiendo. Tal vez era la siesta, ¿verdad? En la India hace mucho calor en el día. Después del almuerzo, dormimos por 1 hora o 2 después del almuerzo. Es posiblemente lo que ocurre. Probablemente había tenido su almuerzo y después se estaba tomando su siesta. El portero regresó y le dijo, noble, el rey está durmiendo. Le dijo, o el dios le dijo, el portero está durmiendo. El anciano le dijo, ve a despertarlo, ve a despertarlo. El portero le dijo, noble, el rey no lo puedes despertar, es muy iracundo y fácilmente se enfada. Y si voy y lo despierto, me va a castigar eh, mm, mm, muy fuertemente. Entonces, por favor, no me pidas que vaya a despertarlo. Entonces, Mahakashapa le dijo, entonces, cuando se despierte, dile que Mahakashapa vino a verle y que va a pasar al parinirvana. Por favor, infórmale de ello. Por favor, dale ese mensaje. Y Mahakashapa se fue. Y se fue a Rayagriha. ¿Para dónde se fue? Para el sur, a la montaña de Kukutapada en el sur, al sur de Rayagriha. Hoy en día llamamos a esta montaña Kukutapada, Ryochakan. Y tiene como 3 picos, digamos, y Makashapa llegó, esparció un poco de heno en medio de los 3 picos, o 3 rocas que parecen como 3 picos, y pensó para sí mismo, en el pasado
me estos harapos que en el pasado el Bhagavan me dio estos harapos que otros habían votado y él los tomó y él hizo sus atuendos. Así que se llaman estos atuendos hechos de harapos que el Bhagavan había hecho y el Bhagavan le había dado estos atuendos de harapos a Makashyapa y él dijo, voy a bendecirle, bendecir estas ropas para que permanezca, para que se difundan las enseñanzas de Maitreya. Así que voy a cubrir mi cuerpo con ellas para preservarlas, para preservar mi cuerpo y de esa manera en el futuro cuando el Maitreya venga pueda mostrarle mi cuerpo a mis discípulos. Y el mostrarle el cuerpo de Kashyapa, a Mahakashyapa, a sus estudiantes, Maitreya podrá infundirlos con fe y espartar este samadhi hacia sus discípulos. Así que su cuerpo llegó a permanecer dentro del espacio en que se encontraba entre estas tres rocas, que son como tres picos en la cima de la montaña. De ahí permaneció su cuerpo. Así que el rey dijo, ya que él pensó para sí mismo también, el rey Ajatasattu va a venir aquí y si él puede ver mi cuerpo, si no ve mi cuerpo, entonces el rey Ajatasattu se va a deprimir y va a vomitar sangre caliente y fallecerá. Él dice que su cuerpo, del cuerpo de Mahakashyapa, está en esta cámara protegida por los tres picos, sin desaparecer hasta que las enseñanzas de Maitreya se difundan. De todos modos, cuando pensó esto acerca del rey Ajatasattu, para que em, nos damos cuenta que para ver que Mahakashyapa primero entró en Samadhi y después abandonó su cuerpo y es así, de esa manera falleció. No lo hizo como una persona común y corriente. Cuando él renunció a su vida y estaba pasando el parinirvana, hay muchos eventos que ocurren en la tradición china. Encontramos que se dice que la tierra tembló, la tierra tembló en 6 direcciones, o sea, terremotos, y describe la forma en que llegó a temblar la tierra. También cayeron estrellas con largos penachos de humo y se encendió en fuego en todas direcciones. Y los dioses también tocaron tambores en el cielo o en el espacio. Esos son los diferentes eventos que encontramos en la traducción china. De todos modos, en ese momento, cuando Mahakashyapa está listo para pasar al parinirvana, existe la tradición de demostrar ciertos milagros antes de pasar al parinirvana, así que de esa manera, de acuerdo a ello, levitó en el cielo y realizó varios milagros. A veces escupía, digamos, a veces salía agua de su cuerpo, otras veces salía fuego de su cuerpo. También había las apariencias de nubes, de grandes nubes, de ellas caían lágrimas de lluvias o lluvia, y así sucesivamente. Entonces, en la cueva de estas tres rocas, en esta cámara, se recostó sobre su lado derecho, colocó una pierna encima de la otra, tal como lo hizo el Buda cuando pasó el parinirvana. Así que se extendió
con sus piernas extendidas y entró en el parinirvana, en la extensión del nirvana sin descanso. Y de esa manera falleció. Entonces habían tantos signos que los dioses como Sharaka, Brahman y los demás, por ejemplo, vieron que la tierra estaba temblando y pensaron, ¿por qué tiembla nuestra tierra? Y cuando se dieron cuenta, eh, supieron que el venerable Mahakashyapa había pasado al parinirvana. Entonces, de inmediato, Shraka y Brahma y muchos cientos de miles de dioses arrojaron utpalas, lotos y flores de loto blanco, así como sándalo y polvo de agora. Y fueron a donde estaba el resto fueron a donde estaban los restos corporales del venerable Mahakashyapa. Él también le ofrecieron utpala, lotos, lirio, flores de loto y polvos de sándalo. Eso quiere decir que la cámara todavía estaba abierta, no se había cerrado todavía en la cima con los tres rocas. Y entonces de esta manera, rociándola, la rociaron con todos estos flores y con estos sándalos. Y de esa manera después los tres picos se cerraron. Si eres una persona común y corriente, no puedes ver estas cosas. Y entonces en ese tiempo, en ese momento, los dioses, por- porque se habían enojado con Cachapas, de verdad que se entristecieron bastante. Dijeron incluso antes de habernos recuperado de la pena, de la pérdida del Bhagavan, hoy también estamos apesumbrados porque Mahakashyapa ha fallecido. Igualmente. También dice mucho más al respecto. Dice que los dioses que vienen en esta cueva del Baniano no son más que hombres. Todas las cualidades virtuosas se las han seguido. Em, el reino de Magadha se ha vaciado, ya no tiene el protector. ¿Quién puede proteger a los indefensos del camino? Así que dos Bhagavans han pasado para Nirvana. Ahora digamos que la montaña del Dharma se ha caído. Es como que digamos que es como si ahora el barco, el verdadero Dharma, se ha tambaleado. La luz del Dharma se ha apagado y ahora el océano del verdadero Dharma está turbulento. Ahora el maestro Útil ha desaparecido y somos muy infelices y empezaron de verdad lamentarse de esa manera y postraron y se desaparecieron, se regresaron a sus tierras. En el sutra del rey Ashoka es un poco diferente porque dice después de que Mahakashyapa confiara las enseñanzas a Ananda, él dijo, Mahakashyapa, voy a pasar al parinirvana. Y Ananda pensó a sospechar cuándo es que va a pasar al parinirvana. No lo voy a volver a ver. Tenía esta duda y lo pensaba todos los días. Iba y seguía a Kashyapa y nunca le dejaba a su lado. Siempre iba con Kashyapa donde él fuera. Y un día, Mahakashyapa le dijo a Ananda, tú vas solo a Rayagrija por limosnas. Yo también quiero ir a Rayagrija por limosna, pero lo mandó para otro lugar separado de Rayagrija. Ent- Porque Ananda siempre estaba siempre con Mahakashyapa y él iba donde él iba. Y si no lo hubiera mandado a que fuera por sí solo, entonces no hubiera sido fácil para Mahakashyapa pasar al parinirvana. De todos modos, Ananda se puso sus ropas monásticas y se fue para Rajagrija mm, para pedir limosnas. De la misma manera lo hizo Mahakashyapa.
Y lo que encontramos la diferencia aquí es que en el pasado, Ayataro, infórmame cuando vas a pasar al parinirvana, el rey. Por favor, avísame antes de pasar al parinirvana. Ajatashatru le dijo esto a Kashyapa. Entonces, voy a pasar al parinirvana. Hoy tengo que ir a ver al rey Ajatashatru. Y esa es la razón por qué él fue a ver al rey Ajatashatru. Este es otro relato. Ah, otra diferencia que vemos. Después de pasar al parinirvana, sí, Ajatashatru es el rey, quien le pide infórmame cuando pasarás al parinirvana. Hay esta mención de que los dioses que vivían en el árbol de Banyan y Mahakashyapa nació en una familia brahmana y no podían tener hijos y había un árbol Banyan muy grande y cuando le pidieron ve a esa rey de Banyan de ese árbol de Banyan y le dijeron ahí hay un Dios y ve a hacer ofrendas. Y siempre le hacían ofrendas. Y lo hicieron con la esperanza de tener un hijo. Y más tarde el anciano Mahakashyapa nació. Y el pensar es este Dios que habitaba este árbol de Banyan es probablemente el árbol de Banyan que tiene que ver con el mismo árbol en el que sus padres habían hecho ofrendas para que él naciera. Así que el dios de ese árbol Banyan también se lamentó una vez que Mahakashyapa pasó el Paranirvana. Y el tercer punto aquí es, después de que Mahakashyapa pasó al Paranirvana, Ananda y el rey Ajatashatru fueron a honrar sus restos. Así que aquí se dice que el rey Ajatashatru y también Ananda fueron a ver sus restos. Lo que encontramos los puntos finos del Mula Sahasrabada, el rey Ajatashatru estaba durmiendo, tomando su siesta cuando Mahakashyapa fue a verle. Y tuvo un sueño que no fue tan bueno, de hecho fue un sueño malo, un sueño de que la línea de los tíos del linaje real se había roto. Esta es su línea materna la línea materna de sus tíos se iba a interrumpir. Dentro de la traducción o irrumpir. En la tradición china dice que los pilares de estos pilares se rompe y que era un sueño que le dio mucho miedo y se despertó asustado al ver este pilar que se rompe. Y al mismo momento en que él rompe, el portero le dice, el venerable anciano Mahakashyapa vino a verle y dice que pasará al parinirvana. Al haber visto el rey esto, cuando le informó esto el rey se desmayó. El rey se desmayó, perdió la conciencia. E inmediatamente lo rociaron con agua y inmediatamente se levantó y se fue a la arboleda de bambú. En Rayagriha hay un lugar que se llama la arboleda de bambú. Es un lugar donde muchos bambús crecen. Y hay un monasterio que se llama, de hecho, la arboleda de bambú, perdón. Y ahí vio a Ananda y se postró ante Ananda y lloró. Hoy he oído que Mahakashyapa a pasar al parinirvana. Entonces él estaba muy agobiado y no hay nada que Ananda pudiera hacer. Así que Ananda
llevó al rey Ajatashatru y subieron a la montaña de Kukutapada o Kurpada. He ido a esta montaña. Creo que algunos de ustedes han ido. Es muy difícil llegar a su cima. Han hecho algunas escaleras, pero es bien difícil subirla. No es tan fácil. Y también el camino para llegar a ella no está tan fácil. Y se dice que habían muchos, digamos, rateros o personas que te asaltan en el camino, pero cuando yo fui había muchos guardianes y policías. Mandaron policías extras porque se conoce que hay personas que asaltan ahí en esa región. De todos modos, llegar arriba es bastante difícil. Ananda y Ajata Shastru fueron a la montaña de Kukutapada y al llegar a su cima, nosotros fuimos, ves que hay una montaña, pero no podemos ver el cuerpo de Mahakashyapa porque está dentro de la cámara de la montaña, dentro de la cámara dentro de la montaña. Así que cuando llegaron, porque Mahakashyapa dijo, cuando Ajatashatru, si él viene y si no tiene la capacidad de ver mi cuerpo, va a vomitar sangre y morir. Entonces, al pensar eso, en el momento que Ajatashatru, los yakshas, los grandes yakshas, abrieron la montaña y adentro estaba el cuerpo de Mahakashyapa. Y vio como todos los dioses habían ofrecido todas las flores de Mandarava y el polvo de sándalo blanco. Así que cuando Ajatashatru llegó a ver los restos de Mahakashyapa cubierto con flores de Mandarava y de sándalo blanco, pues alzó sus brazos y se postró se postró como si un árbol se hubiera derribado desde su base, así se postró. Y pensaron que debían de cremar su cuerpo. Y empezó a recoger leña para la cremación. Y en ese momento el anciano Nanda le dijo, Gran Rey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué planeas hacer? El rey le respondió, voy a incinerar los restos del anciano, del Mahakashyapa, porque por supuesto existe la tradición en India de cremar los restos de las personas en India. Y entonces Ananta le dijo, no, no debes de hacer eso. Estos, estos, estos restos tienen que permanecer hasta las enseñanzas que de Maitreya aparezcan y no se y permanecerán hasta ese punto. Y en el futuro, el Bodhisattva Maitreya vendrá a este lugar rodeado de 690.000, 690 y 100.000 discípulos. Y sostendrán este cuerpo y dirá a sus discípulos, este es Kashyapaka, el discípulo de Bhagavan Shakyamuni, que se convirtió en el más grande en tener pocos deseos, estar contento y mantener las 12 cualidades de la formación y luego compiló el verdadero Dharma. Y entonces Maitreya podrá mostrarle esto a sus discípulos. Sí, son 690.000 discípulos. Y dicen que entonces Mahakashyapa tendrá un cuerpo bastante grande, porque en esa época los cuerpos de los seres eran bastante grandes de las personas. Pensarán así porque la gente en el futuro, cuando Maitreya venga, la gente tendrán cuerpos bastante pequeños.
Pensarán, cierto, que el Bhagavan Sakyamuni debe haber sido muy grande en tamaño. Y entonces Maitreya tomará los, las ropas del Buda Shakyamuni que Mahakashapa tendrá puestos y se lo mostrará a sus discípulos. Y al mostrarles estos, todos estos discípulos estarán asombrados. El Buda Bhagan no era tan grande. Y por ello, eh, y por ver estas ropas exteriores, estos bhikkhus que están con Maitreya, 690,000, llegarán a prometer a practicar y asumir las cualidades de la formación y las prácticas para realizarlas. em, eh, y llegar pues al mismo estado. Y entonces pensaron, aún estas ropas monásticas no se pueden quemar, aunque quisieras quemarlas, no se pueden cremar, no se pueden quemar. De la misma manera, no puedes hacer lo mismo con el cuerpo. Y así que en el momento en que salió el rey de esa cámara, entonces la montaña se cerró y ocultó el cuerpo de Kashyapa. Después, el rey construyó una estupa sobre la montaña e hizo ofrendas ahí. Entonces ahora tenemos una nueva estupa ahí. Y el rey Ajatashatru tocó los, eh, tocó los pies del venerable Ananda y le dijo, anciano, ¿no vi al Bhagavan pasar al parinirvana? Cuando el anciano Mahakashyapa pasó al parinirvana, no pude verlo. Así pues, por favor, cuando pases al parinirvana, por favor, asegúrate de que pueda verte. Y entonces Sananda le prometió que sí lo haría así. Ese es el recuento en los puntos finos de la disciplina. Disciplina. En el Sutra del Rey Ashoka es también, y encontramos un recuento similar. No tenemos que hablar acerca de ello porque son muy parecidos. Pero sí me gustaría hablar acerca de la conclusión de la historia del parinirvana de Mahakashyapa. Hemos llegado al punto en que tenemos que terminar la historia. Entre los textos de la tradición noroeste, principalmente los textos chinos traducidos a la lengua china, a eso entendemos, así que las tradiciones noroestes, estamos hablando acerca de las tradiciones chinas. Dentro de ellas hay descripciones sobre el parinirvana de Mahakashyapa y también la historia de la vida del rey de Ashoka, el rey Ashoka, el sutra que recompila los hechos del Buda, los puntos más finos de la disciplina de la tradición Mula Sarvastivada. También el gran comentario sobre los 100,000 líneas de Prajnaparamita de Nagarjuna, todo lo describen. Estas fuentes lo describen. Pero no existe ningún relato del parinirvana del Mahakashyapa en las escrituras Pali, probablemente. ¿Por qué? ¿Por qué es que no encontramos nada sobre el parinirvana en la en la tradición Pali? Pues según un erudito japonés, Takayoshi Namikawa, lo que llega a decir es que, de acuerdo a su opinión, es posible que en aquella época este relato del Parinirvana de Mahakashyapa
no se consideraba tan importante como la historia de Ananda y por tanto no se menciona en los tratados y comentarios. Y dentro de la tradición Pali. Esa es su explicación. De todos modos, la base de Mula Sarvastivada, de los puntos finos de la disciplina, como también el texto de la vida del rey Ashoka, todos en el contenido que encontramos de estos dos textos llega a ser ligeramente diferente a la del sutra que recopila los hechos del Buda, el gran comentario sobre las 100.000 líneas del Prajnaparamita, los grandes registros de Tang sobre las religiones occidentales, de Xuanzang y el registro de sus viajes. Lo que encontramos en el gran comentario sobre el Prajnaparamita en 100.000 líneas, eso es un texto que no tenemos en tibetano. El gran comentario sobre las 100.000 líneas del Prajnaparamita. Tenemos los 12 volúmenes. Este es el comentario sobre el texto. Dice que el autor es Nagarjuna y solo está traducido al tibetano, perdón, al chino, no está en el tibetano. Probablemente solo está preservado en la lengua china ahora. Lo que encontramos aquí es que el Bodhisattva Maitreya conducirá a una gran asamblea a la montaña del Pico del Buitre. Y aquí dice la montaña del Pico del Buitre y abriendo la cima de la montaña con los dedos de los pies. Y ahí estarán los restos de Mahakashyapa. Eh, es un poco, pues, miedoso pensarlo así. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, Maitreya abre la montaña y sus restos van a salir, se van a levantar y van a tomar las ropas monásticas. Es un poco miedoso decirlo, pero Maitreya le va a decir a sus seguidores en el pasado el Buda Shakyamuni apareció en una época en la que los humanos podían vivir 100 años. En esa época, Mahakashyapa fue el más grande en tener pocos deseos, estar contento y permanecer dentro de las cualidades del entrenamiento. Logró las 6 clarividencias y las 3 conciencias. Siempre fue compasivo con los seres sintientes y les trajo beneficio y felicidad, por lo que mediante sus poderes milagrosos hizo durante su parinirvana, está hablando ahora del futuro, en el momento en que el Bodhisattva Maitreya llega a ese momento. Hizo por lo que por sus poderes milagrosos, hizo que sus restos corporales duraran hasta ahora, aunque les digo que su cuerpo llega a reducirse en un pequeño tamaño. Si él pudo realizar tan grandes beneficios con un cuerpo tan pequeño como este, le dice, pues, ¿por qué vosotros que tenéis cuerpos grandes y naciste en una buena época, no podréis lograr beneficios para vosotros mismos, ya que el Buda llegó a nacer en un lugar en un tiempo de conflicto? Se dice que en la época en que Maitreya llega, va a ser un tiempo muy bueno. Entonces, él les dirá eso. ¿Por qué no podrás lograr beneficios para ustedes mismos? Y de esa manera Maitreya enseñará el verdadero Dharma y podrá liberar a innumerables seres sintientes del extremo del sufrimiento. ¿Y por qué vemos esto dentro de esta escritura, de este texto, de los comentarios sobre las 1.000 líneas, 100.000 líneas? Porque sabemos que el Bodhisattva Maitreya enseñará el Dharma en la montaña del pico del buitre, y esto también prueba que el prajna trascendente o el prajna paramita es enseñado por todos los Budas del pasado, del presente y del futuro. Y para generar fe en el prajna paramita.
Y lo que encontramos en los relatos antes mencionados no habla acerca del parinirvana, pero sí menciona que los restos de Mahakashyapa permanecerán ahí y no van a deteriorar. El punto que hace es que en el gran comentario sobre las 100.000 líneas, dice que Mahakashyapa, que sus restos están en el pico del buitre, pero en el otro relato dice que es en la montaña de Kuttakapada. Pero parece que la montaña del Pico del Buitre es la importancia donde el Buda enseñó el Paramita y enseñó mucho Dharma, y también el lugar donde Devadatta llegó a tirarle, a arrojarle las rocas hacia el Buda y casi llega a matar al Buda. Todo esto toma lugar en la montaña del Pico del Buitre o a su alrededor. Así que es muy probable o muy apropiado pensar que Cúcuta como el lugar del parinirvana de Mahakashyapa. Así, en resumen, el Buda llega a confiar las enseñanzas en Mahakashyapa. Y cuando Mahakashyapa sabe que va a pasar el Parinirvana, le confía las enseñanzas a Ananda, y él fue solo a la montaña Kukutapada y llegó a bendecir a su cuerpo para que sus restos permanecieran sin deterioro hasta que aparezca el Bodhisattva Maitreya. Y de esa manera entró en el Samadhi y pasó al Parinirvana. Y en el futuro, cuando Maitreya llegue a este mundo, llegará a mostrar, identificará a Mahakashyapa como un gran discípulo del Buda Shakyamuni, y al mostrarle esto a sus discípulos, muchos de ellos llegarán a tener diligencia y demás, y por ello llegarán a alcanzar los nobles resultados. Eso es lo que dice. Y al final se construirá una estupa en la cima de esta montaña. En los recuentos de Xuanzang, cuando dice que hay una estupa en la montaña, he tenido en Cucutapada y que determinar que este es el lugar donde pasa para el Nibbana de Mahakashyapa es gracias a los relatos de Tangcho Shan, porque él lo dice eso. Hay un cambio en el horario, tenemos que cambiar. Ok, es probablemente que el viernes tenemos que tener unas enseñanzas, pero no podré dar enseñanzas el viernes, el día pasado mañana. Tenemos que cambiar nuestros tiempos. A cambiarlo, hoy, hoy es el agosto 7 de agosto. El día 9, estamos programados para tener una enseñanza. Tenemos descanso, perdón, el 8 y el 9. De acuerdo al cambio. Y entonces nos reencontramos el día 10 de agosto, así que mañana y pasado mañana vamos a tener libres, y continuamos el 10 de agosto. Quiero mencionarles que el 19 de agosto eh, es de acuerdo al calendario tibetano, del calendario general, del Putluk, se llama en tibetano Putluk, dentro de la tradición Put.
Hay 6 meses tibetanos. Este es el mes sexto, el sexto mes tibetano. Y nos preguntamos si deberíamos de tener la celebración del Parinirvana de Gampopa antes o después. Pensamos que si podríamos hacerlo en el segundo mes, entonces podríamos mantenerlo. Así que este llega a ser el día de luna llena, el 19 de agosto es la luna llena el día es el Parinirvana de Gampopa y también es el día de la cremación del precioso Sultan Gyamso Rinpoche, Khenpo Sultan Gyamso Rinpoche. Y también mi padre, Karma Tundrup, falleció hace poco y por esa razón, durante el, diecin- el día de la cremación es el 16 de Khenpo Sultan Gyamso Rinpoche. El lugar perdón, de su padre. El día es el 16 de agosto en mi tierra natal y por eso ese día hay muchas cosas que se están reuniendo ese mismo día, el 16 de agosto. Así que ese día tenemos que tener el aniversario del Padre Nirvana. A ver, por favor, tengan en mente esto. No es el 16, es el 19 de agosto.